Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir a este evento tan importante que es la reunión anual de etnología, que este año lo dedicamos justamente a las sonoridades, ¿no? Y creo que las sonoridades es bien importante para nosotros para poder ver desde dónde lo estamos viendo, ¿no? Muchas veces nosotros estamos sujetos al tema académico, y eso lo conocemos muy bien. El tema académico siempre es súper absorbente y como que nos rige, ¿no? Así como desde arriba para abajo. Y en esas sensibilidades lo que nosotros hemos indagado, hemos trabajado justamente con Nicolás Saika Mamani, mi persona, y Salvador Arano, ¿no? Los tres hemos tenido esta conversa de una autorreflexión profunda, desde dónde lo vamos a ver y cómo lo vamos a entender, ¿no? De dónde nace la música y cómo esa música nos va, además, decir cómo estructurar el término lingüístico para poder entender mejor, ¿no? Entonces, hemos llamado este trabajo Chuyman Takinakapa, Caminos del Pulmón del Sonido, en este caso de las sonoridades, ¿no? Y para nosotros es bien interesante de dónde nacen las sonoridades. Entonces, uno de los más importantes ha sido, por ejemplo, hay de dos espacios que van a ser fuertemente, ¿no? Estamos hablando del altiplano. En este caso, Umat Irptaña, levantar del agua, ¿no? Es una terminología muy importante. Uma Pujut Irpaña, Uma Kotat Irptaña, Uma Kawat Irptaña, ¿no? Uma Pachat Katocaña. Todas estas terminologías lingüísticas en Aymara nos está diciendo justamente, en este caso, la música es una persona, es un sujeto. Entonces, cuando es un sujeto, yo no lo voy a traer como un objeto, sino más bien le voy a decir que me acompañe. Entonces, para ese acompañamiento, cuando decimos, por ejemplo, Uma Pujut Irptaña, estamos diciendo levantar la sonoridad desde el ojo del agua. Y el ojo del agua es donde nace, por ejemplo, el agua, y desde ahí nosotros levantamos estas sonoridades, ¿no? Nosotros hacemos, por ejemplo, los instrumentos, hacer sirenar. Sirenar quiere decir dejar el instrumento en este ojo de agua para que tome su ajayo, su fuerza, su alma. Y este instrumento podría, por ejemplo, tener una sonoridad que puede acompañar al músico, en este caso, o a la persona que ejecuta, en este caso puede ser hombre o mujer. Y luego hay una kotat irptaña, ¿no? Makotat irptaña es traer desde la laguna, en este caso es una laguna. Kota quiere decir laguna, ¿no? Y la marcota, por ejemplo, es ya el mar, ¿no? Entonces, cuando dices kotat irptaña, es como que el agua no está fluyendo tanto, así como del ojo sale y siempre está fluyendo hacia el río. En este caso, el agua está quieta en la laguna, y de esa laguna tienes que levantarla. Es como que tú tienes que animarla, incluso poner, por ejemplo, una piedra así, chum, para que el agua se mueva, ¿no? Y esa fuerza del movimiento del agua, tú lo puedes levantar, ¿no? Tú lo puedes ayudar a levantar, porque está en descanso el agua. Me parece bien interesante porque te está diciendo, este personaje hay que despertarla, ¿no? A lo que está dormido. Después, Makawat Irptaña, ¿no? Eso también es bien interesante porque desde el río, igual, ¿no? Que está fluyendo con velocidad, tú tienes que frenarla a su velocidad y tienes que levantarla. Y es cierto, cuando tú agarras, no sé, un cántaro, un quero, para hacer la ceremonia, el agua lo alzas, lo frenas la velocidad, ¿no? Lo alzas así, la acción, lo alzas en ese quero, y con ese agua lo echallas a los instrumentos, ¿no? Y eso es la acción de que el ajayo entra en el instrumento. Y luego una pachat catucaña, esto sí es bastante interesante por las cascadas de las aguas que caen, uno tiene que recibirlo, ¿no? Porque está cayendo igual con velocidad, entonces sí hay que recibirlo. Todas estas terminologías en la estructura lingüística nos está diciendo que todas estas acciones son especialidades específicas que van a fluir en la sonoridad. Esto tiene que ver justamente en la época, en este caso nace más o menos el 21 de diciembre, ¿no? Comienza más o menos con el Dol Santo en noviembre, y eso va a estar hasta pasando más o menos como
abril, mayo, ¿no? Principios de mayo más o menos. Hasta ahí que es la época húmeda, ¿no? Siempre va a ser en la época húmeda porque va a fluir el agua mejor. Incluso vamos a pedir del agua que fluya de la mejor manera, ¿no? Y luego va a pasar al instrumento, y esto es súper interesante, ¿no? Uma Chuimán Hakichata, ¿no? Criado por el pulmón del agua. Este es súper interesante porque cuando hablamos en la terminología epistemológica y filosófica del pensamiento, lo que nos está diciendo, por ejemplo, en el tema de poder ver las terminologías en ese sentido piramidal de lo occidental, siempre se ve, por ejemplo, con el corazón, ¿no? Eso viene del castellano, latín, ¿no? Siempre las terminologías tienen que venir de griego, latín, de latín pasa a los académicos eurocéntricos, que en este caso es el anglosajón, y de ahí pasa a lo norteamericano y luego a Latinoamérica. Y nosotros somos sus traductores, ¿no? Siempre estamos citando las fuentes y estamos diciendo. Pero cuando hablamos desde nuestra propia terminología lingüística, en este caso en aymara, quechua, y estoy seguro que también en guaraní sucede eso, y sería lindo profundizarla, y ahí lo voy a hablar con Elías. Gracias por venir, Elías. Entonces, Uma Chuimán Haquechata quiere decir criado por el pulmón del agua. ¿Y ese pulmón del agua cómo? Como les había dicho, recoger la sonoridad desde el ojo del agua, o del río, o de la laguna, o de la cascada, todos estos que recoges, en este caso, a este ser, pasa a través de, como decir, de los alientos, en este caso, que es samana, en aymara, ese aliento que pasa, en este caso, del universo, ¿no?, al pulmón, en este caso al pulmón de nuestro sistema, y del pulmón tú vas soplando, en este caso, al instrumento, cuando haces, ¿no?, haces ese soplido, va a entrar al corazón del instrumento. Y es como que como del viento que pasa al pulmón de la persona va a pasar al pulmón del instrumento. Y del pulmón del instrumento otra vez va a liberarse en el aire, ¿no? Entonces, como que pasa de pulmón y pulmón. Y esa sensibilidad de la filosofía es que nosotros no somos así como estos pensamientos muy estructurales, ¿no?, de que la razón resuelve. Si no hay razón, no resuelves. En este caso nos está diciendo, nosotros lo resolvemos con el pulmón. Porque si no funcionara el pulmón, no hay la vida. Porque el aire pasa a través del pulmón. Y gracias a ese pulmón yo puedo soplar y darle vida al instrumento. Y si al instrumento la persona no puede dar vida, ¿quién lo da? ¿El agua o el viento? Imagínese esa noción de la epistemología y la filosofía. Entonces, por esa razón, es criada estos instrumentos, normalmente son los pinquillos. Todos los pinquillos tienen que ver con el agua, porque incluso se habla, ¿no? Por ejemplo, con la cuerda, ¿qué se dice? Hay que hacer los tiembles, ¿no ve? Incluso ahora hay los medidores de las sonoridades, ¿no es verdad?, que son digitales. Pero ellos lo hacían con agua. Se echa un poco de agua, cuando el instrumento empieza a hincharse, suena mejor, ¿no? Entonces, por esa razón, la conectividad del instrumento, del agua, el pulmón, la persona, en este caso es más horizontal, no hay una verticalidad de que tú lo ejecutas, sino hay estos mediadores que nos ayudan a que este instrumento funcione mejor, ¿no? Entonces, es muy interesante esa conectividad del agua, el instrumento, como el pinquillo, como a través del pulmón, ¿no?, en este caso, puedes ayudar a la crianza, ¿no?, del instrumento y la sonoridad que se va a cultivar. Bueno, ahora vamos a pasar al tema del viento, y esto es para el tema del invierno más que todo, ¿no? Esto sería en este caso un Huayna Pacha, es normalmente en junio, comienza desde el 21 de mayo, junio, julio, hasta más o menos agosto, y septiembre ya cambia. Entonces aquí, por ejemplo, dice Wairat Catucaña, ¿no?, recibir del viento, ¿no? Y para nosotros el ser del viento es muy importante. Y dice Luma Wairat Catucaña, ¿no?, quiere decir recibir de los vientos de los cerros, ¿no?, porque desde ahí como que sopla mayor y tiene mayor fuerza de escuchar, ¿no? Tú puedes escuchar la sonoridad del viento. O también a Pampa Wairat Irptaña. Lo mismo pasa, ¿no? Pampa Wairat Irptaña es desde las planicies recibir el viento, ¿no? La corrida del viento en un planicie y en un cerro va a ser diferente.
por más que las velocidades sean fuertes, va a ser distinta, ¿no? En un planicie va a ser más fuerte que en un cerro, ¿no? Entonces, imagínense, eso me parece súper interesante. Después dice Asawairat Katocaña, también de la quebrada, ¿no? El viento de la quebrada es diferente. ¿Por qué? Porque le corta al viento. Y el viento, cuando se le corta, silba mejor. Si está cerca, por ejemplo, una paja brava, le choca, digamos, a la velocidad del viento, esto le va a generar otra sonoridad, ¿no? Pero si no hay estas quebradas, la velocidad del viento va a ser diferente en una planicie, por ejemplo. Entonces, me parece lindo. Y luego dice Huayra Kunkat Irpacaniña, también es como de las plenas cuestas, yo tengo que atraerla, ¿no? Tengo que decirlo, como decir hermano, amigo, ven, acompáñame para tener una sonoría. Toda esta estructura en Aymara, como lo estamos viendo, Huayrat Katocaña, es recibir del viento, ¿no? Y es justamente entre el aliento y el viento cómo se unen para poder fluir justamente en el instrumento, y este personaje cómo se los atrae, ¿no? Y estos personajes, ya sea por ejemplo de Luma, que es cerro, Pampa, que es planicie, Casa es una quebrada, o puede ser de una cunca, que es como una cuesta, ¿no? Todas estas terminologías que de diferentes lugares y espacios que se va a tener esta sonoridad diversa, son formas y maneras de conducirla y atraerla, ¿no? Para poder tener la variedad de sonoridades. Entonces, ese contraste del agua y del viento para nosotros es bien interesante, porque también va a marcar diferentes tiempos y diferentes ritualidades, ¿no? Aquí podemos ver todos estos instrumentos, en este caso que es Huayra, Chuimán, Jaquichata, criado por el pulmón del viento. Entonces, todas estas zampoñas, o puede ser los sicus, por ejemplo, normalmente se le entrega al señor del viento, ¿no? El señor del viento lo va a ayudar, digamos, a mejorar su sonoridad, a acompañar. Y eso otra vez está justamente aliada con los alientos, que es la samana, ¿no? Que es la respiración. La respiración que pasa otra vez a través de tu cuerpo, otra vez que pasa por el instrumento, en este caso la zampoña, y luego vas emitiendo. Entonces tenemos dos fuentes tan importantes de donde nace, en este caso, las sonoridades del agua, del viento, ¿no? Del agua para el tema del verano, Hayupacha, que es pleno lluvia, y luego Autipacha, que es el invierno, ¿no? Entonces estas fluideces nos ayudan, incluso los cantos, en el otro artículo hablamos, justamente hablamos de estas dos vertientes que hace, por ejemplo, las fiestas mayores y las fiestas menores, ¿no? Y las fiestas menores, cómo se van a hacer según las regiones, que van a cambiar, por ejemplo, en términos del clima, espacio, en fin. Y luego algo que es muy interesante, ¿no? Una vez que conozcamos estos dos fuentes de donde nacen las sonoridades, ¿no? Chuimán, Chuimán, Chuimachata, y eso es muy interesante porque tanto el agua o el viento cría al pulmón del instrumento, ¿no? Pero para eso tenemos que saber cómo se conecta con la persona, ¿no? Nosotros, digamos. Entonces, eso es bien interesante porque el samana vive en los dos lugares, ¿no? El samana va a vivir así en el aire, como lo vemos ahorita, gracias al aire podemos respirar, porque si no tenemos el aire, nosotros no respiramos y no vivimos, ¿no? Entonces, para nosotros el aire es bien importante, el samana, ¿no? Y el chuima, que es el pulmón, de donde en este caso se alimenta, ¿no? Entonces, samanan, chuiman, chuimachata, ¿no? Es como la samana, en este caso el aliento, el que cultiva el pulmón, en este caso de la persona, pero también el pulmón del instrumento, ¿no? Si no cultivara, por ejemplo, el pulmón, en este caso, si nosotros no cultiváramos el pulmón, el instrumento no se cultivaría tampoco, ¿no? O no se criaría. Eso me parece bien lindo porque el samana es tan importante que pasa por el pulmón, y eso va a pasar al pulmón
del instrumento y el instrumento puede emitir la sonoridad que queramos nosotros al soplar, ¿no? Entonces, es criado netamente por el samana, que es el aliento, ¿no? Y por esa razón es bien importante. Luego, samanant arsuyaña también. Gracias al aliento, en este caso el instrumento puede hablar, ¿no? Si no fuera la samana, si no fuera el aliento, el instrumento solo no podrá hablar. Quizás muy bajito puede hablar si el viento lo sopla el agua, pero gracias a ese samana nosotros podemos soplar y le podemos hacer hablar. Eso quiere decir, si yo estoy agarrando un instrumento y el instrumento entre yo hay conversación. Nosotros dos hablamos. ¿Por qué? Porque yo lo soplo al instrumento y cuando yo lo soplo me responde el instrumento. Me parece bien lindo porque ambos nos correspondemos. Entonces, en ese sentido, la filosofía cambia porque no es un instrumento, sino es un sujeto. Que con este sujeto estoy hablando y estoy conversando. Arsuyaña, ¿no? Es hablar, conversar. Y luego Samanan Hakichata, otra vez, criado por, en este caso, del aliento, ¿no? Yo estoy criado por el aliento, tanto yo criado, el instrumento criado por el aliento. Entonces, es bien linda porque la filosofía cambia, no es como muchas veces nos enseñaron en las universidades, de que la razón es superior a todos, en este caso el hombre, ¿no? El hombre domestica los animales y las plantas y el universo, y por lo tanto es superior. Eso es la teoría de la universidad, ¿no? Es la teoría, digamos, occidental, pero cuando nosotros hablamos en nuestras propias lenguas originarias, como aymara, quechua, guaraní o las otras lenguas, lo que nos está diciendo es que todos nos necesitamos, es horizontal. Si no hay el aire, no hay vida. El hombre no es superior a nada. El universo es superior a todo. Si la tierra nos quiere tragar un día, pues la tierra nos puede tragar. Frente a eso no podemos hacer nada. Eso estamos viviendo ahorita en el cambio climático. Entonces, todas estas terminologías lingüísticas nos conversa acerca de cómo nosotros lo pensamos. Y luego aquí, esto ya es el último slide para poder entender, ¿no? Dice, Takelaya Wirso, ¿no? Hay una infinidad de las sonoridades. Y eso es bien interesante porque como es una infinidad de sonoridades, en este caso de músicas, ¿no? Que viene de estos dos vertientes, que es lo más conocido, del agua, del viento, ¿no? Pero algo también bien interesante es alit istaña, ¿no? Escuchar de los árboles. Los árboles te conversan. Y es cierto, cuando un viento sopla fuertemente, un árbol, cuando está en pleno, digamos, en este caso otoño, las hojas que ya están por secar, va a sonar distinto. Va a ser so, 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 so. Pero cuando es pleno verano, las hojas no están secas, el árbol va a sonar distinto con ese viento. Cuando está en pleno flor, cuando el viento le sopla, las aromas van a ser distintas. Entonces, nos van a decir de una manera distinta en diferentes momentos, ¿no? Por esa razón dice alit istaña. Alit quiere decir es de todos los, en este caso, árboles, arbustos, ¿no? En realidad, de todos los árboles que podemos escuchar. Y luego hay uiwat istaña, ¿no? Este caso de los animales, ¿no? Y es muy bonito, Uihuatistaña, de todos los animales que podamos escuchar. Por ejemplo, en el altiplano, algo que a mí me sorprende, hay animales que pronostican el tiempo, por ejemplo. El chulumpi, por ejemplo, que es el tordo negro, que es muy conocido, ¿no? Para nosotros. Este ave, por ejemplo, tiene varios cantos, ¿no? En pleno verano, por ejemplo, canta chuluchi, 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 chultj, chuluchi, chuluchi, chultj. Eso es más que todo para que llueva. Pero cuando cambia a invierno, esto simplemente es chistra, chistra, solo así. Si así cantara en pleno verano, eso quiere decir que no va a haber lluvia. Entonces nosotros sabemos que el ave nos está comunicando, nos está diciendo cuándo va a llover, cuándo no va a llover. O también hay, por ejemplo, el pucupucu. Pucupucu es un ave que vive en el altiplano. Y esta ave, por ejemplo, cada 2 horas canta y nosotros nos guiamos.
decimos, ah, ya, y no kayajewa, ya es hora de dormir porque ya es las 8, ¿no? Ya es o a medianoche porque el ave canta cada 2 horas, ¿no? Entonces sabemos exactamente cuando ya esto es amanecida, es atardecer y tal. Entendemos su lógica porque ellos cantan a la hora, ¿no? Entonces, todos los pronosticadores que nos ayudan nos deja entender de que tanto puede venir las sonoridades de los aves o de los animales o de las plantas, ¿no? Como alitistaña o iwatistaña, para nosotros es una terminología que nos ayuda a entender desde dónde escuchamos, desde dónde puede venir estas sonoridades, ¿no? Entonces puede venir así de los animales, puede venir de las plantas, también puede venir del agua, puede venir del viento, y tú puedes incluso conversar con ellos y modificarlas, ¿no? Y gracias a ese complemento va a haber una infinidad de sonoridades que sean takelay wirso, ¿no? Eso quiere decir una infinidad de los versos. Entonces, para nosotros realmente ha sido muy interesante trabajar a través de esta terminología, cómo nos va a ayudar a entender de dónde nacen nuestras sonoridades. Gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Elvira, por favor. No sé si tenemos alguna consulta, comentario, pregunta en el público. Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario. Ah, perdón, Elías. Por favor, puedes pasar por acá para el tema de... Aquí vente, por favor, para que te... Funciona. Esta No, ahora se apagó. Ahora sí, sí, buenas tardes. No, yo quería consultar la relación del viento, no sé cómo no, cuál es cuál es la interpretación que hay, ¿no? Porque una cosa es del sur, otra cosa es del norte. No sé cómo fue esto. Me gustaría que un poquito nos expliques. Bueno, lo lindo es que en estas terminologías lingüísticas, cuando nosotros hicimos las entradas en Aymara, hay 4 tipos de viento que es muy importante para ellos, ¿no? Una es, por ejemplo, Pampa Huayra. Pampa Huayra es de las planicies, así como de los plenos planos, paisajes planos que no hay muchos cerros. Según ellos, que este Pampa Huayra es el más feroz. ¿Por qué? Porque puede levantar tornados, que es como Sahra Huayra, que quiere decir un tornado, ¿no? El Sahra Huayra es un tornado. Y eso no es un benigno, sino es un maligno. Puede destruir casas, puede destruir, en este caso, las producciones, porque se lo puede llevar. También hay ceremonias para eso, por ejemplo, para apaciguar esos vientos malos. Ahora hay, por ejemplo, Cachahuayra, ¿no? Cachahuayra es un viento que es parte de la vida, un viento parte del aliento, que nosotros respiramos, que los aves respiran, que las plantas respiran, hablan, conversan. Esa es la que habita en el pulmón de la vida, así sea de los animales, de las plantas y de los seres nosotros o de la tierra, porque dice también la tierra respira, tiene un pulmón para respirar. Entonces, eso es lo más importante. Todos los sabios van a buscar a ese cachahuayra, ¿no? Al viento más como amigable, ¿no? Y luego hay estos otros 4 vientos, 3 vientos más que les he mencionado. Es, por ejemplo, Luma Huayra, ¿no? El viento de los cerros, ¿no? El viento de las quebradas, ¿no? El viento de los cerros, por ejemplo, dice que, por ejemplo, por un río puede pasar velozmente, pero le cuesta subir el cerro, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede cruzar como una pampa así de feroz, sino el viento tiene que subir. Entonces, al subir el viento pierde su fuerza. Y al perder no es como este tornado de las pampas, ¿no? Eso me parece bien interesante. Hasta pareciera que han estudiado la velocidad, y eso es física, ¿no? Por esa razón, para mí la terminología lingüística es bien importante porque físicamente te está diciendo cómo se comporta el viento y qué tipo de viento requerimos. Entonces, ese viento que sube al cerro no es tan feroz, digamos, ¿no? Y luego hay de las quebradas, que es menos todavía, ¿no?
Y esto de las quebradas normalmente son para las ceremonias, para atraer, por ejemplo, las buenas sonoridades, en este caso para las zampoñas, por ejemplo, ¿no? Ustedes han debido escuchar, voy a hacer sirenar mi charango, dicen ahora, ¿no ve? Lleva al ojo del agua o lleva una quebrada. Y eso antes yo pienso que era para, en este caso, para los sicus, ¿no? Los sicus se las hacía generar porque este viento de quebrada puede soplar, ¿no? Tú puedes poner en esta quebrada y los tubos pueden ser soplados por los vientos y capturar estas sonoridades, ¿no? Entonces me parece bien interesante. Y luego hay el viento de Cuncahuayra, que es en este caso de las cuestas, ¿no? Que no es malo, pero también es algo que tú puedes escuchar, ¿no? Es algo que te puede conversar. Entonces, todos estos vientos, en este caso, ahí es como sus comportamientos, cómo nos ayudan a nosotros, ¿no? Comportamientos malos, comportamientos muy buenos. Los buenos, por ejemplo, serán, por ejemplo, agarradas, ¿no? Y llevadas para las sonoridades, y los malos serán desviados. Por ejemplo, hay una ceremonia, y eso me ha parecido bien lindo, en la Isla del Sol. El Irineo Turungo ha hecho una investigación y algo que me ha impresionado es, por ejemplo, Chichitaca. Ellos tienen una ceremonia para espantar los granizos y los malos vientos. Hace una ceremonia específica para eso, para que no puede atacar el granizo y el viento malo, ¿no? Entonces, imagínense, es como decir a esos ajayos que ni se acerque a este territorio porque puede limpiar mi producción, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece súper interesante porque estas terminologías nos llevan de cómo nuestros ancestros han estudiado la filosofía, el comportamiento, así como de la física del viento, de lo que nos habla, ¿no? Entonces, por esa razón yo aprecio mucho porque eso es lo que nos ayuda a entender de cómo comprendemos de estos vientos. Creo que ahora más bien no estudiamos muchas estas terminologías y por esa razón tenemos estas complejidades que no sabemos en realidad de estos problemas. Entonces sería lindo que lo recuperemos porque eso nos va a ayudar justamente a entender estas dinámicas de cómo filosóficamente nuestros pueblos, nuestros territorios se han entrenado, ¿no? Cómo ellos han comprendido. Y la educación, en este caso, con el tema de la universalización, ha cortado estas sensibilidades. Entonces, ahora nos tocaría retomar un poco desde esa terminología y así entendemos los vientos malos o buenos y cómo estos comportamientos nos ayudarían a mejorar la percepción de cómo nosotros comprendemos. Espero haberlo respondido, pero eso es el trabajo que desarrollamos. ¿Alguna otra consulta? Comentario. Capaz a modo de, no de comentario, sino que ampliar un poco la información que brindaba Elvira. Cuando hemos hecho este trabajo, ha resultado muy grande, ¿no? Porque íbamos sacando más y más conceptos, más y más palabras que ya parecía que hasta se nos rebalsaba, ¿no? Entonces, hemos tratado de limitar mucho el tema también y creo que ahí es una de las de las formas de incentivar también el tema investigativo. Todo lo que hemos podido obtener de la información ha sido prácticamente de la región Cacachaca. No nos hemos enfocado ahí, que tiene un paisaje específico, tiene un idioma específico, tiene formas de vivir muy particulares de la región, que evidentemente pueden cambiar en otras comunidades, en otras regiones y todo. Entonces, eso también es una forma de poder entender a las comunidades y a las culturas indígenas, porque no todas se mueven igual, no todas van a hacer lo mismo, no van a tener diferentes tipos de rituales, ceremonias, y justamente estos van a responder al paisaje que los rodea y a todos esos agentes que están vivos, ¿no? Porque los instrumentos, el viento, los cerros son agentes vivos que están constantemente en interacción con nosotros. Y esas relacionalidades entre todos ellos es lo que permite que pueda, en este caso, ejecutarse los sonidos, crearse las samanas y todo este mundo en el cual nos hemos sumergido. Entonces creo que la reflexión es justamente esa. Cada comunidad tiene sus propias formas, tiene su propia filosofía, sus maneras de poder
entender el espacio y convivirlo, ¿no? Entonces creo que ahí también apuntábamos con este trabajo de que se replique en otras regiones, a ver qué está pasando, ¿no? También es interesante ver el tema generacional, porque muchos de estos conceptos, todo esto, han sido obtenidos por la gente mayor, ¿no? Por los abuelos. Ahora, ¿qué estaría pasando? ¿Será lo mismo en los jóvenes o este tema del cambio climático y todo lo que nos está afectando actualmente? Qué está moviendo en cuanto a estas conceptualizaciones? No, esa es una tarea pendiente que tenemos, pero que también abre muchas dudas y preguntas que puede existir alrededor de cómo se crean los sonidos y cómo se van reproduciendo y produciendo a sí mismos. Entonces, capaz con eso ya tener más datos, ¿no? Sí. Bueno, yo quería agregar algo como un ejemplo, ¿no? Algo que a mí me ha impresionado es, por ejemplo, cuando se ha hecho la jerarquización de la terminología lingüística. Cuando he empezado un poco, según la pregunta de nuestro querido hermano Elías, lo que nos ha hecho, ¿no? De estos vientos malos y buenos, algo que se me ha acercado en esta terminología que es súper interesante es la física cuántica del comportamiento del viento. Eso me ha parecido re interesante porque aparte de haber conocido los vientos malos y buenos, está midiendo justamente cómo todos estos alientos desde el universo que conecta hacia nosotros como personas, que pasa al pulmón de acción, porque nosotros sin el pulmón no funcionamos, ¿no? Por ejemplo, en Europa el corazón no es lo más importante porque de ahí se bombea la sangre, pero en la terminología lingüística aymara, y más que todo aymara, y en Puquina también algo sucede así, es el pulmón bien importante. Si el pulmón no tiene el aire, las venas no fluyen. También el aire circula por nuestras venas, no solamente es el líquido. Eso me ha parecido interesante, la alianza entre el líquido y el aire que va juntos, que va a fluir en nuestro cuerpo, pueda también esa fuerza pasar al pulmón del instrumento. Y de ese pulmón del instrumento, cómo va a pasar hacia una sonoridad y poder escuchar hasta que el universo se pueda alegrar. Eso me ha parecido lindo porque hace un círculo de vida donde hace en la conexión de conectividad de las vidas que nadie es superior a nada, todos nos necesitamos, ¿no? Entonces, eso me ha parecido lindo porque también al pasar en este tema de la física cuántica, te está diciendo que cada conversa, en este caso de la persona, el instrumento, ¿no? Los pulmones que accionan, pues conectan a través del aire, ¿no? Cómo va a pasar de una persona a otra persona. Eso me ha parecido súper interesante. Yo sé que muchos estudios después va a fluir porque da otras formas de pensar y entender el universo. Eso. Bueno, muchas gracias. Despedimos a Elvira con un fuerte aplauso, por favor.